¿Sientes que por más que te esfuerzas, tus proyectos, tus relaciones o tu paz mental terminan siempre asfixiados o secándose rápido? Hoy en la parábola del sembrador, Jesús revela la ley espiritual exacta para transformar tu terreno interior y activar una bendición sobreabundante. Quédate y descubre qué tipo de suelo eres. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy 12 de julio, 15º domingo ordinario. Primera lectura tomada de Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 64. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrones, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Segunda lectura tomada de Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto.
unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. El pasaje comienza diciendo aquel día. Esto conecta con el contenido del capítulo anterior, que es el capítulo 12, donde Jesús ha tenido duros enfrentamientos contra los fariseos. Jesús sale de la casa, de su espacio privado, y se mueve al lago de Galilea, espacio público y abierto que evoca la apertura universal del mensaje que pronunciará. Allí, junto al lago, se sentó. Asume la postura de cátedra. Lo que dirá a continuación lo hace con la autoridad para interpretar la ley. Frente al maestro se reúne una gran multitud. Jesús atraía a las personas. Llegan a escucharlo. Esto evoca la calidad de su enseñanza. Obligado por la gran cantidad de gente, tiene que subirse a una barca que funciona como un púlpito improvisado para optimizar la acústica. Y les habló muchas cosas en parábola. El evangelista es claro que solo recoge parte de la enseñanza de Jesús. Para comprender mejor la parábola, es necesario evitar anacronismos. No se sembraba de la misma manera en la Galilea del siglo I que en la actualidad. En tiempos de Jesús, el método habitual de siembra era la de esparcir la semilla. Por eso dice que parte de la semilla que el sembrador salió a sembrar cayó en diferentes tipos de terreno. Nótese que la atención de la narración no se enfoca en la identidad del sembrador, sino en el destino de la semilla. La primera semilla cae junto al camino.
El camino se refiere a las veredas divisorias entre las diferentes parcelas. Se dejan allí para el paso de los trabajadores. La semilla queda expuesta pues en la superficie, convirtiéndose en presa fácil de las aves. El segundo es el terreno pedregoso. No se refiere a un suelo lleno de piedras sueltas, sino a una capa delgada de tierra que se puede arar. Es lo que le conocemos popularmente como hormigón. La roca absorbe el calor solar e induce un crecimiento rápido y prematuro, pero impide el desarrollo de la raíz. Al llegar el verano, la insolación evapora la humedad marginal y mata la plantita. Es decir, fácil crece, pero sin buena raíz muere, sin dar fruto. El tercer terreno son los espinos. Se refiere a las raíces de cardos silvestres que, cuando se hizo la limpieza del terreno, no se eliminaron adecuadamente. Al competir con los recursos limitados del subsuelo, como el agua, el nitrógeno, la luz, la maleza, de crecimiento mucho más agresivo y ya desarrolladas porque tienen una cepa, le ganan la partida y sofocan a las plantitas. Parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Imaginémonos que una cosecha promedio oscilaba entre el 5 por 1 y, cuando era muy buena, al 10 por 1. Es decir, que un rendimiento del 100, del 60 o el 30 está fuera de todo rango posible. El máximo era el 10 por 1. Evoca esto directamente a las bendiciones que da Dios, no mediante la naturaleza como las bendiciones patriarcales. Por ejemplo, en Génesis 26:12, Isaac cosecha al 100 por 1. O en cuanto a la pesca milagrosa, que está fuera de todo rango posible. El contraste es brutal. A pesar de los 3 fracasos anteriores, la sobreabundancia final compensa con creces todas las pérdidas. Esto es la irrupción milagrosa del reino. El que tiene oídos para oír, oiga. Con esta fórmula se clasifica el relato no como una lección de moral, sino como un misterio revelado que requiere discernimiento. Los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué les hablas en parábolas? En teoría, la parábola usa imágenes de la vida cotidiana, una historia amena y es fácil de entender. Pero la pregunta de los discípulos hace sospechar algo. Jesús no buscaba solo que la gente entendiera una historia, sino que descubriera el significado profundo detrás de ella. Por ejemplo, cualquiera sabe lo del sembrador. Lo difícil es identificar qué es la semilla o qué o quiénes son los diferentes terrenos y, más aún, qué tipo de terreno soy yo. Por eso Jesús les dice: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Los misterios del reino es el plan de Dios para la historia, guardado en silencio y revelado en Jesús. Al decirle a ustedes les es dado, quiere decir que los discípulos reciben. Es un don, es gracia de Dios, no una conquista intelectual o moral del discípulo. Esto no significa, sin embargo, que a los otros Dios
los ha excluido. Ese conocimiento más bien quiere decir que las parábolas ponen de manifiesto la disposición interior de cada oyente. Dos personas oyen exactamente la misma parábola, una se convierte, la otra se queda igual. La receptividad espiritual genera mayor capacidad de comprensión. El rechazo, en cambio, atrofia incluso el conocimiento que ya se tenía. Por eso Jesús les dice: al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. A este punto, Jesús cita al profeta Isaías, porque viendo no ven y oyendo no oyen, sugiriendo que la parábola es una consecuencia del endurecimiento previo del pueblo y solo deja en evidencia lo que hay en el corazón de quienes escuchan. Jesús llama a los discípulos bienaventurados. Tienen una dicha superior a la de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento. Las promesas se hacen realidad en la persona de Jesús. Parte de esa dicha de los discípulos es que Jesús mismo les explica y aplica el significado de la parábola. Les dice Jesús que lo sembrado en el camino es cuando uno oye la palabra y no la entiende. No la entiende. Así que entender es clave. Esto implica comprender con la mente y el corazón, acoger, asimilar, discernir, dejar que la palabra transforme el corazón. La falta de comprensión deja un vacío que aprovecha el malo para neutralizar la eficacia de la palabra. ¿Cómo arrebata la palabra el malo? No lo hace mediante algo espectacular. Normalmente lo hace mediante distracciones, indiferencia, preocupaciones, prejuicios, orgullo, olvido, falta de propósito. El problema no es la falta de capacidad intelectual, es no dejar que la palabra llegue al corazón y se quede solamente en la superficie. Ese es el propósito del malo. A diferencia del primer grupo, el segundo, el que representa los pedregales, recibe con gozo la palabra, pero no tiene raíces profundas y por lo tanto, esa emoción es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El gozo refleja una recepción puramente afectiva, superficial, emotiva. Tropezar alude a la apostasía, es decir, dejar la fe en el momento de las dificultades. El tercer grupo es el sembrado entre espinos. Aquí el peligro es el afán del tiempo presente y el engaño de las riquezas. Nótese que dice afán del tiempo presente. Esto significa la asimilación cultural, hacer lo que hacen los demás. En vez de cristianizar el mundo, el cristiano se mundaniza. También incluye ansiedades, agobios de la existencia cotidiana, por ejemplo, el trabajo, la salud, los problemas familiares, el futuro de los hijos, las deudas, los conflictos personales. Y la otra causa, que es el engaño de la riqueza. Jesús no dice las riquezas, sino el engaño de ellas. Porque la riqueza en sí mismo no es mala, pero viene con algo que miente, promete cosas que no puede dar. Seguridad, felicidad, prestigio
control sobre la vida. Poco a poco el corazón empieza a confiar más en lo que posee que en Dios. No hace falta ser millonario para caer en esto. Una persona con pocos recursos puede vivir obsesionada por el dinero, tanto o más que una persona rica. La cuestión no es cuánto se tiene, sino dónde está puesto el corazón. Por eso Jesús dirá: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Nótese que esta palabra no es como la del camino que se queda encima. Esta germina, pero es sofocada antes de dar frutos. La planta existe, no está muerta, pero tampoco produce. En términos espirituales, es la persona que cree, practica la religión, pero no hay frutos de conversión. No hay caridad, no hay paciencia, no hay generosidad, no hay servicio. Sigue estando en las mismas. El clímax de la parábola llega en la cosecha sobreabundante. Es el que oye, entiende la palabra y da fruto. La comprensión se autentica únicamente mediante la producción de fruto. Si no hay fruto, quiere decir que estamos en otros terrenos, los primeros tres. En el Evangelio de Mateo, dar fruto equivale a la justicia superior que Jesús pide. El rendimiento diferenciado del 100, el 60 y el 30 reconoce con realismo que no todos los creyentes producen en la misma medida, pero todos los verdaderos discípulos producen de manera inequívoca y abundante. Ahora te propongo 4 breves enseñanzas que nos deja el texto bíblico. Primero, el malo no quiere que la semilla caiga en el corazón. Se aparecerá siempre bajo la apariencia de bien. Por ejemplo, en misa, te distraerá de cualquier manera. Alguien se desmaya y corren todos a atenderlo, incluso critican si el sacerdote no detiene la misa para hacerlo. ¡Qué insensible! Un niño corre alegremente por toda la iglesia y andan las mamás y las tías detrás. Un niño corre alegremente por toda la iglesia y anda la mamá y las tías detrás. Una llamada telefónica con apariencia de urgencia y hasta los borrachos y los locos que típicamente se meten a la iglesia. No te dejes robar la atención. Recuerda, el malvado tiene el propósito de arrebatar la semilla antes que llegue al corazón. Número 2. Huye del éxito rápido. El análisis del terreno pedregoso nos enseña que crecer rápidamente no siempre es signo de éxito. Importa no solamente lo que creces hacia arriba, lo que todo el mundo ve, sino sobre todo lo que crece hacia abajo, las raíces. La espiritualidad, nuestra relación con Dios y los valores humanos son nuestras raíces. No los descuidemos. Número 3. Hacer una limpieza radical de tu espino. El análisis del terreno de espinos nos muestra que cuando no se eliminan adecuadamente las raíces de los espinos, crecen más rápido que la semilla. Absorbe los nutrientes que deberían ser para las semillas. Hay que saber cortar con el mal y hacerlo de raíz. Si no, pronto crecerá más que lo bueno en nosotros. No los dejemos coexistir en nuestras vidas porque matan lo bueno. Número 4. El fracaso no anula la sobreabundancia de Dios. De 4 terrenos, solo uno fructificó.
hubo una pérdida del 75%. Parece un fracaso rotundo. Existe una ley, un principio conocido como el principio de Pareto o ley del 80-20. Dice que el 80% de nuestros resultados vienen del 20% de las cosas que hacemos. Esto nos enseña que debemos centrarnos en lo importante, las prioridades. Por eso Jesús dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se te dará por añadidura. Dios primero en nuestra vida. Ese es nuestro 20% que producirá el 80% de nuestros resultados, y allí vendrá la sobreabundancia de los bienes porque vienen de Dios. ¿Y a ti? ¿Qué te dice esta palabra? Cuéntanos en los comentarios. Te leemos. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.